Finalmente Alejandra Locomotora Oliveras, saben ustedes que ella había sufrido un accidente cerebrovascular, estaba internada con un pronóstico que los médicos mismos aclaraban era un pronóstico de riesgo de vida. Por eso a veces es importante cuando pasan estas cosas entender que por un lado va el carril de lo que los médicos y profesionales que atienden a los pacientes tienen como dato y la expectativa que tienen los familiares, porque hoy, sin ir más lejos, escuchábamos a los hijos hablar de una suerte de milagro, porque, claro, con la esperanza que puede tener un hijo que ve a su mamá internada, que habían podido retirarle el respirador parcialmente, que había abierto los ojos y que respondía a algún estímulo. Entonces, claro, eso era muy alentador. Los partes médicos seguían siendo igualmente muy cautos y finalmente ocurrió, bueno, lo peor, ¿no? Una noticia muy triste. ¿Qué más se sabe, Jan? Estaba obviamente internada en el UCI, en el Hospital Culén de Santa Fe. Estaba rodeada obviamente de su familia, de sus hermanos. Bueno, respecto al último parte médico, lo que podemos marcar es que tenía una evolución neurológica al menos estable, tenía periodos, como marcabas vos, Débora, de respuesta motora y apertura ocular, que es la apertura de los ojos que se dio el sábado. Y bueno, lo que detrayó el director del hospital, en ese caso Bruno Moroni, era que estaban tratando de estabilizarla lo mejor que se podía dentro de las claramente circunstancias que estaban en ese momento. Y bueno, ahora estamos esperando el detalle final del parte médico de su deceso, pero bueno, es algo que acaba de suceder. Te cuento, Débora, que yo hoy Carlos, por la mañana, locomotora, bueno, era compañera mía en la TV pública. No sabía. Compartimos prácticamente hasta abril, sí. Mirá. Sí, una persona espectacular, la verdad, una persona, una mujer muy buena. Bueno, nos ayudaba a todos a hacer gimnasia, nosotros Con en la mucha TV energía, pública. Sí, yo empecé con ella a partir de febrero, en el programa de Guillermo Andino. Y hoy hablamos con los hijos nosotros, y los dos hijos estaban, lo que decía Jan, porque había empezado a tener algunos signos de recuperación. Por eso me sorprende mucho la noticia, ¿no? Confirman en este momento desde el hospital, desde la oficina de prensa del hospital, a las 5 de la tarde, conferencia de prensa del director del hospital. Claro, bueno, es que, ¿sabes qué pasa, Carlos? Lo que me dicen creo que es un paro cardiorrespiratorio, que no la pudieron sacar de allí, pero vuelvo a repetir, a la mañana, ya en el fin de semana, se había empezado a recuperar un poco lo que dijo Jan, había recuperado una parte, había abierto los ojos. ¿Respondía algún estímulo, decían los hijos? Sobre todo hoy la los parte hijos nos contaron motriz nosotros. derecha, ¿no? Que respondía alguna la parte, pequeña tenía una orden. parte directamente de la parte izquierda, que había tenido el problema isquémico, pero empezaban a haber algunos síntomas de recuperación. Es más, nosotros nos fuimos del programa contentos porque creíamos que se empezaba a recuperar, pero bueno, lamentablemente la perdimos a la loco, como le decíamos nosotros. Y ella siempre con la vida sana, era una mujer súper activa. Sí. Yo la he conocido simplemente por haberla entrevistado y me la he cruzado muchas veces. Sí, con nosotros dejó de estar a partir de abril, porque hay que recordar que ella fue elegida convencional constituyente en la provincia de Santa Fe para reformar y concejal, y la estaban esperando porque había un tema de esperarla, porque ella tendría que haber asumido hace 2 lunes prácticamente, cuando iba y le agarró esa isquemia, y a partir de allí, bueno, se fueron desencadenando todos estos hechos, pero se la estaba esperando en la legislatura de Santa Fe para ver si podía directamente asumir, y no había asumido la persona que estaba en segundo lugar detrás de ella. Claro, ella tenía 47 años, era muy joven, una vida muy dura. Nosotros cuando hablamos acá con varios neurólogos haciendo distintas notas, preguntándonos qué pudo haber pasado, porque cuando ocurre un evento como esto en una persona que tiene factores de riesgo, bueno, uno puede encontrarle alguna explicación, pero cuando ocurre en alguien sano, que promueve además el deporte, nos decían 2 cosas. Primero, bueno, ahí vemos sus imágenes como boxeadora, que los golpes en la cabeza podían influir, pero de manera aguda, es decir, cuando vos recibís el golpe, en el momento podés tener un incidente. Y además ella nos contaba que pero no como una secuela posterior. Que quería cambiar parte de la legislación de Santa Fe, todo el tema de trata, el tema de abuso, porque ella contaba que ella había sido abusada cuando había sido muy
muy Y que chiquita. luchaba mucho también, recordemos, por lo que tiene que ver con los derechos de la boxeadora por Sí, situaciones así. Y los derechos de la mujer en particular y los derechos de la boxeadora. Pero realmente ella estaba muy preocupada, vuelvo a repetir, entró entre las 67, que son los convencionales constituyentes de la provincia de Santa Fe, y de alguna manera se había domiciliado ahí. Ella tuvo una polémica muy fuerte con Amalia Granata, que decía que no podía ella ser candidata y la justicia falló a favor de Alejandra. Y realmente, bueno, es una noticia muy, muy triste, ¿no? Tener en cuenta, Débora, que fue un ícono para el boxeo femenino de la República Argentina. Para aquellos que no seguían el deporte, ella consiguió 6 títulos mundiales, 33 victorias, 16 por la vía de knockout. Fue en el comienzo, te diría yo, en la renovación del boxeo femenino argentino en la época de los 2000, junto con la Tigresa Acuña, de las máximas exponentes, más allá de que ella dejó el boxeo, siguió muy ligada, como marcaba Carlos, desde el aspecto de la ayuda, de la solidaridad. Tuve la oportunidad de conocerla cuando daba estas charlas motivacionales en gimnasios, una mujer súper entrañable, como se la veía en sus videos, lo era por fuera también, muy solidaria y fundamental también para muchas mujeres que se estaban iniciando en el deporte, Débora, y que sufrían violencia de género y que sufrían la trata. Ella trataba de ir, valga la redundancia, a esos barrios, a esos gimnasios. Una mujer muy presente para poder luchar. Además, Débora se la va a ver próximamente en una serie de Netflix que ella filmó. Algo parecido al Marginal que se daba, ¿te acordás?, en la TV pública. Bueno, una continuidad de ella. Sí, ella nos contó que grabó muchos episodios dentro de la cárcel. Así que, bueno, probablemente la vamos a ver en televisión porque esa serie se va a estrenar próximamente, creo que en Netflix. A ver si nos